convoca. Buenos días a todos y a todos. Nos convoca hoy día un seminario sobre familias en Chile. Si les parece, esperemos unos minutitos, a ver si se conectan más personas y luego comenzamos. Yo creo que en unos 5 minutos más podemos ir a buscar café, té, lo que tengamos a mano. Nos conectamos. Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a esta actividad que nos convoca el día de hoy a propósito de los distintos escenarios en los que nos encontramos actualmente de cara a la próxima elección presidencial, también a los cambios que ha habido y que van a seguir ocurriendo en políticas públicas dirigidas a las familias. Hoy, en este seminario, Tensión y Transformaciones en las Familias Chilenas, navegando entre la cotidianidad y los acuerdos institucionales, daremos paso a dos grandes colegas expositoras que nos vienen a presentar distintos ámbitos de hacer de la familia. En primer lugar, Verónica Gómez. Ella es Verónica Gómez Urrutia. Ella es periodista por la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Políticas por la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil y tiene un doctorado en estudios de género por la Universidad
de SASEC en Reino Unido. Su especialización son el análisis de las políticas públicas y legislación en el área de género y familia en América Latina y la educación en derechos humanos y ciudadanía. Actualmente es profesora titular de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. Eh, Verónica nos va a presentar la presentación, nos va a presentar su tema Jóvenes Transformaciones, perdón, Jóvenes y Formación, Pareja y Familia, investigando decisiones reproductivas en Chile. Va a dar inicio a este seminario y luego va a continuar Catalina Arteaga, que en su momento la voy a presentar. Se va a centrar más bien en el Sistema Nacional de Cuidado, dos acercamientos distintos de lo que ocurre actualmente con la familia. Verónica, te doy el pase y tienes 20 minutos para presentar. Antes de los 20 minutos, en los 15 minutos te informo lo que te quedan solamente 5 minutos para que puedas ir cerrando. ¿Ya? Gracias, Ok, Verónica. listo. Muchas gracias primero por la invitación, Lore, a compartir estos resultados. Voy a compartir pantalla, em, que son... Ahí se ve, ¿está? Sí, se ve. ¿Sí? Tienes que agrandarlo totalmente para que se vea Ahí, pantalla completa. Ahí sí. ahí. Que, bueno, esto es un proyecto Fondesit que estamos cerrando ahí. También presento a mis coinvestigadores, el doctor Andrés Jiménez y el doctorando Luis Herrera. Brevísimamente, para no dedicarle mucho tiempo a estos datos de contexto, creo información que la mayoría de nosotros maneja. Hay hoy día un interés, una preocupación porque estaría subiendo el número de personas que declara que no quiere hijos o hijas, ¿sí? Y esto, ha habido algunos datos recientes que plantean que esto es especialmente así en la gente más joven, ¿sí? Los datos de la encuesta Bicentenario, por ejemplo, de la UC y los datos del INJU del 2022 confirman que efectivamente ha aumentado el porcentaje de personas jóvenes y no tan joven tampoco, que dice que en realidad no está pensando tener hijos, ¿no? No solamente lo está postergando, que es una tendencia que ya conocíamos, sino que em, no estaría tanto en sus planes. Y lo que sabemos es que hay factores estructurales que tienen que ver con esta decisión. Básicamente la gente declara no saber si va a tener los medios económicos o eventualmente el tiempo para dedicarle a la crianza de hijos e hijas, ¿sí? Y esto también sabemos no es una tendencia solamente en Chile, sino que es una tendencia que empezó en los países de mayores ingresos y se ha ido expandiendo también a los países de medianos ingresos como Chile, ¿ya? Entonces, en ese contexto, nosotros nos preguntamos, y este es el objetivo general de la pregunta de investigación, no solamente porque la gente joven declara que no quiere hijos, que ha sido como el foco central de la preocupación, sino que también cómo se imagina sus planes y aquellas personas que quieren hijos, ¿por qué los quieren? ¿Sí? O sea, ¿cuál sería el valor que la gente le atribuye hoy día, especialmente las generaciones más jóvenes, de tener descendencia? ¿Y cuáles son los factores que se consideran a la hora de tomar esas decisiones? Y también decidimos incluir tres elementos sociales que la literatura dice que son importantes en la toma de estas decisiones, que tienen que ver con el aprendizaje social, o sea, la idea de que la gente mira a sus pares cuando toma ciertas decisiones, la presión social, que es la expectativa que especialmente para las mujeres, la idea de que hay que tener descendencia, y la disponibilidad de apoyo social, que tiene que ver con eventualmente apoyos para, por ejemplo, el cuidado, que son básicamente las redes familiares. ¿Ya? Entonces nos interesaba ver qué valor tiene la descendencia, pero también cómo las personas más jóvenes van ponderando estas decisiones en función de eh, sus proyectos de vida. Esto me lo voy a saltar porque creo que está, no va a dar el tiempo. Esto lo hicimos básicamente entrevistando personas entre 25 y 35 años, que es lo que la literatura te dice que son personas que están más o menos pensando en descendencia, aunque hemos encontrado que la gente también lo piensa bastante antes. Y usamos entrevistas semiestructuradas y metáforas conceptuales. Buscamos hombres y mujeres
Y también consideramos que el nivel de educación formal era un factor interesante, porque nuevamente la literatura nos dice que en general las personas con más años de educación, especialmente las mujeres con más años de educación, em, piensan más estas decisiones, ¿no? De alguna forma las ponderan más cuidadosamente. Pensamos en hacer la distinción entre personas que ya tienen hijos y quienes no los tienen, pero ahí la muestra sí nos disparaba, entonces decidimos incluir eso en el análisis, porque así como lo teníamos pensado, género y nivel de educación, teníamos una muestra de 60 personas, ¿sí? 15 por cada grupo. Y logramos hacer la muestra, tenemos 62. No fue fácil, así que después les puedo comentar algo de esto si interesa. Pero interesaba entonces género por lo que la cultura determina que hombres y mujeres deben hacer respecto de la reproducción y el nivel de educación. ¿Qué encontramos en estas entrevistas? Sí, primero, efectivamente, hay un peso muy importante de las expectativas económicas y en el caso de las mujeres, encontramos bastante diferencia entre aquellas personas que tenían educación superior y aquellas personas que no la tienen. En general, es una decisión que se piensa bastante y que tiene que ver con la posibilidad de que la maternidad no implique salir del mercado de trabajo. Una cosa que encontramos y habíamos visto también en una investigación anterior es que hoy día nadie quiere depender de la pareja. Hay mucho, digamos, depender económicamente, lo cual no significa que uno espere que eso efectivamente sea así. Pero como deseo, en general las personas jóvenes no quieren depender económicamente de sus parejas. Por lo tanto, no salir del mercado de trabajo es una consideración importante. Sin embargo, lo que encontramos es que las mujeres con educación superior valoran los derechos laborales bastante en esta perspectiva justamente de asegurar que su trayectoria laboral no sea interrumpida o no permanentemente, por lo menos por la maternidad. Y ahí se produce este juego, ¿no? Donde hay chicas que te dicen, sí, mira, a mí me gustaría, pero si lo veo muy difícil, puedo decir, lo voy a postergar o tampoco, como está la cita y de ejemplo, tampoco me complique tanto no ser mamá. Y también vimos ahí que en este grupo en particular, la necesidad de estar en pareja se relativiza. ¿Sí? O sea, personas que no solamente consideran la posibilidad de decirte, podría yo ocurrirme que fuera madre soltera, en el sentido de no tener una pareja estable, sino que también hay un grupo de chicas, especialmente dentro de este segmento con educación superior, que te dice, uno puede querer hijos y no marido, ¿no? O sea, hay una escisión de las decisiones que tienen que ver con pareja con las que tienen que ver con hijos. No así en los varones. Voy a volver a eso. El grupo que no tiene educación superior también tiene este deseo de no depender de la pareja y tiene también una aspiración de modo de familia más diverso, pero en la práctica ven que esto puede ser más difícil, ¿no? Me explico, es decir, yo podría imaginarme y no tengo problemas con la idea de ser mamá sola, pero sí tengo un problema con la cuestión económica, ¿no? Y aquí aparece esta idea de que este grupo se siente particularmente frágil dentro del mercado laboral y por lo tanto siente que sus derechos sí existen, pero podrían ser incluso un problema, ¿no? Si yo me veo como alguien fácil de reemplazar en el mercado laboral, probablemente siento que eso em, amenaza de alguna forma mi permanencia, ¿no? No me voy a atrever a ejercer esos derechos. Y este grupo también particularmente hizo mucha mención al apoyo social porque es un grupo que depende en gran medida de las abuelas, diría yo, para poder trabajar, ¿no? Y que está súper consciente además de que sus parejas probablemente van a ganar más que ellas. La presión social. Sí, aquí hay una diferencia por género que de nuevo también apareció en todos los grupos de mujeres, pero las mujeres que tienen educación superior lidian con ello de una manera distinta, ¿sí? Aquí pusimos una cita que fue como súper reveladora, ¿no? De que cuando las mujeres nos acercamos a las 30 como que empieza esta historia de, bueno, yo quiero nietos,
no estás pololeando, ¿qué pasa con eso? ¿No? Em, que no apareció en los hombres o apareció en los varones mucho más diluidamente. ¿Ya? Y aquí una idea que nos pareció interesante es que persiste la idea de reloj biológico en las mujeres, pero en términos de la capacidad biológica de engendrar. Porque cuando los hombres se plantean ser padres ya más arriba, digamos, de los 30 o de los 40, en general están pensando en engendrar, no están pensando en enseñar a caminar, ni en ir a buscar al colegio, ni en esas cosas que son físicamente más demandantes, sino que de alguna forma asumen que esa es una tarea femenina, por lo tanto no les preocupa tanto eso. ¿Sí? Y eso fue una idea que apareció bastante en el sentido que los hombres biológicamente sí tienen más tiempo para tener hijos, pero si uno considera solamente la cuestión biológica y no necesariamente todo lo que viene asociado en términos de cuidado, ¿ya? Que en los hombres aparece como una idea mucho más débil, porque se ven a sí mismos todavía, creemos, como subsidiarios en términos de cuidado y no como los encargados principales. Respecto al aprendizaje social, yo creo que aquí tal vez es una de las cosas que fue más reveladora de las diferencias, ¿no? Porque de esta generación, no tanto de género, pero de esta generación con las anteriores, porque hay una mirada de la maternidad y de la paternidad que es mucho más crítica, diría yo, ¿no? Es menos idealizada, porque lo que nos reportaron nuestros participantes es que ellos ven a primos, hermanos, amigos, compañeros de trabajo que tienen niños o niñas y ven que la experiencia es diversa, me atrevería a decir, ¿no? O sea, por una parte, como dicen las citas ahí, por una parte te dicen, sí, mira, yo hay gente que la veo, está súper feliz y le cambió la vida y tan feliz, pero también veo gente que no está tan feliz. Porque tiene este lado de la responsabilidad, de que es algo que de pronto no siempre se da en el contexto que tú querías. Y en el caso de las mujeres, aparece mucho la narrativa de madres que se admiran porque sacrificaron mucho, ¿no? Mi mamá hizo todo esto por mí y yo la admiro mucho por eso, pero yo no sé si quiero eso para mí, ¿sí? Porque la sacada de mugre es más o menos monumental, ¿no? Y entonces hoy día hay conciencia de eso y se desnaturaliza o se ve más críticamente este ideal de maternidad súper abnegado y súper autosacrificado, en el sentido que la gente entiende que va a tener que hacer muchas adaptaciones en su vida cotidiana, pero tampoco es la idea de que las mujeres tenemos que llevarnos como el peso mayor de em, postergar planes personales en términos de la maternidad. ¿Sí? En general, esa mirada respecto de los padres y los padres fue como bien clarita. Los hombres no lo tenían tan claro, pero las mujeres sí. Y eso para ambos grupos de educación. Y también tiene que ver con que apareció también en las narrativas la idea de una mayor conciencia, diría yo, respecto de la fragilidad de las relaciones de pareja. ¿Ya? Yo no quiero decir que en el pasado la gente duraba más casada porque era más feliz, porque sabemos que eso no necesariamente es así. Muchas veces la gente permanecía junta porque tenía que quedarse junta, ¿no? Y la gente joven, o por lo menos nuestros entrevistados, tuvieron esa idea de, o plantearon esa idea de decir, mira, sí, yo entiendo que está bien que la gente no se quede junta si ya siente que la cosa no funciona, pero hay que pensar también que eso tiene una consecuencia súper clara respecto de la descendencia, que típicamente se va a quedar con las mujeres y que por tanto significa, como dice ahí la cita de las chicas particularmente, que puede ocurrir que tú tengas que criar a esos niños, niños o niñas solas. ¿Ya? Los hombres en general tienden a pensarlo más en la lógica de si me separo, voy a tener que ver mis niños el fin de semana solamente, pero las mujeres tienen esta mirada más bien de no tiene por qué ser malo ser mamá soltera, pero ojo que hay ahí algo que hay que tenerlo como en el horizonte, ¿no? Hay que estar súper consciente de eso. Y para ir cerrando,
la idea de las metáforas conceptuales. ¿Sí? Lo que hicimos aquí fue que esto fue un trabajo que hizo Luis Herrera particularmente, que fue presentarles a la gente una lista de ideas que son socialmente disponibles respecto de la maternidad y la paternidad, como por ejemplo la maternidad o la paternidad es un viaje, ¿sí? O es, como nos decían, como ver un jardín florecer, ¿no? Dentro de lo positivo, pero también es algo que se te puede hacer cuesta arriba o es algo que puede verse como una carga. ¿Sí? Le presentamos, bueno, Luis ahí hizo, después de una extensa revisión de la literatura, una lista de 8 metáforas y se las presentamos a las personas después de la entrevista y les pedimos que nos dijeran cuáles les gustaban más, con cuáles se quedaban y por qué. Estamos todavía analizando esto, pero me gustaría comentarlo porque fue bastante revelador también esta misma lógica que vimos en las entrevistas, ¿no? Porque eh, el patrón que está emergiendo ahora es que los hombres tienden en general a escoger mucho más las que tienen que ver con el lado bonito, ¿no? Un viaje, un descubrimiento, que las mujeres también reconocen, pero las mujeres también te hacen esta distinción de eh, se te puede hacer cuesta arriba, es una inversión porque requiere un tiempo que tiene un costo de oportunidad, lo cual es bastante consistente con la idea de que en general los hombres, por la lógica que tiene la paternidad, ¿verdad? Que es una salida emocional para los varones, o sea, les permite expresarse emocionalmente, pero no necesariamente requiere un cambio de vida en términos de las aspiraciones profesionales, tiende a ser una visión todavía mucho más eh, que destaca el lado bonito de la descendencia. ¿Sí? Yo diría que las metáforas que las mujeres escogieron en general tienen que ver con esta visión más mixta de decir, sí, mira, tiene un lado que es súper lindo, porque los niños te muestran el mundo de nuevo, de alguna forma, ¿no? Esta idea mucho del viaje del florecimiento, del redescubrimiento de muchas cosas, pero también tiene esto del cuidado, de cuando se enferman, de que muchas veces los entornos no son amigables y que por lo tanto hay que hacer sacrificios y esos sacrificios típicamente los van a hacer las madres. ¿Sí? Estamos todavía viendo cómo juntamos las dos cosas, pero lo hicimos pensando básicamente en términos de mantener la cosa de la desigualdad social bajo control, ¿no? O sea, las metáforas tienen que ver con ideas que son súper disponibles socialmente, la gente las reconoció rápidamente, ahí mérito de Luis, pero el explicar por qué te quedabas con una y no con otras, o cómo las priorizabas, eh, fue bastante revelador esa lógica, ¿no? De que las mujeres tienen en general una visión mucho más crítica, diría yo, y menos idealizada, más ajustada, tal vez dirían los psicólogos, respecto de lo que significa hoy día tomar esta decisión, ¿no? O para aquellas personas que... Y curiosamente, esto sucedió tanto en las personas que tenían hijos como en las que todavía no les tenían. O sea, no era solamente una cosa de una expectativa o de la experiencia, sino que en general el patrón se dio más por género que por la experiencia de haber tenido hijos o no haberlos tenido. Eso por mi parte. Pero, Gracias, Verónica, muy interesante lo de las metáforas. Después podemos seguir ujú, profundizando un poquito, si te parece. sí, Vamos a avanzar ahora con la presentación de Catalina Arteaga Aguirre. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Ciencias Sociales por la Flaxo de México. Sus áreas de especialización son estudios en torno a temáticas de género, cuidado, trabajo femenino, familia, pobreza, modernización, subjetividad e identidad, y actualmente profesora asociada de la Universidad de Chile. Catalina nos va a presentar su tema, avances y desafíos del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidado, para ir viendo cuáles son las respuestas institucionales que hay actualmente referente al cuidado. Catalina, tienes 20 minutos, a los 15 minutos te avisaré, y luego vamos a abrir una ronda de preguntas para ver también cómo vamos uniendo estos debates que surgen a partir de la conformación de las propias familias, en este caso las familias jóvenes, y también la respuesta que ha dado
en este caso el Estado o el mix de bienestar para poder abordar la cuestión del cuidado. Catalina. Gracias, Lorena. ¿Se escucha bien? Sí. Gracias. Ya. ¿Me avisas porque no, o sea, no sé si voy a ver la pantalla, pero ahí me cuentas. Hoy, primero voy a poner aquí el relojito. Bueno, primero agradecer la invitación y felicitar la iniciativa de discutir estos temas que si bien hoy día están más en debate, qué sé yo, bueno, no sabemos qué va a pasar a la luz de lo que tú decías un poco de las elecciones y todo eso, ¿no? Cómo va a cambiar también el eje y la mirada respecto al tema de la familia, los cuidados, etcétera, que es un elemento bien interesante que podemos discutir después de cuáles son los riesgos, etcétera. Yo me voy a centrar más que en una investigación o en resultados de investigación que podemos igual conversar. Hice una presentación más respecto de cómo, claro, cuáles son algunos de los avances, los desafíos que plantea un sistema nacional de cuidado en el contexto chileno. Eh, y a propósito también de algunas cosas que hemos ido produciendo y trabajando con distintos equipos en este tema de cuidados que hemos trabajado hace hartos años. Eh, y pensando en que un sistema de cuidado, si bien tiene que resolver temáticas centrales relacionadas con los cuidados en términos muy concretos de las poblaciones a las cuales se dirige, ¿no es cierto? Bueno, desde el lado académico, desde la reflexión académica, tenemos que estar pensando o pensamos desde otras perspectivas también, ¿no? Una perspectiva crítica, una perspectiva feminista que busque también transformación. Entonces, un poco esa es la mirada. Voy a presentar muy en general algunos datos que ya conocen todas y que nos hablan, ¿no es cierto?, de esta realidad de los cuidados en Chile y algunos avances y desafíos que nos planteamos del Sistema Nacional de Cuidado. En primer lugar, decir que, bueno, que sabemos a partir de encuestas nacionales y de datos, de distintos datos que se han ido elaborando por parte del gobierno, eh, que hay una situación de discapacidad y dependencia en el país importante, ¿no es cierto?, con más del 17% de población en situación de discapacidad, también un importante número de personas en situación de dependencia, eh, tanto en situación de discapacidad como dependencia, las mujeres son la mayoría, ¿no?, en todas las etapas de la vida y niveles de ingreso, y un gran porcentaje de personas, de estas personas, declara no contar con una persona cuidadora de manera permanente, ¿no? Esto un poco para caracterizar una parte de esta población que necesita cuidado. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Cuidado estamos hablando de algunas poblaciones particulares. Por una parte, las personas, ¿no es cierto?, con discapacidad o dependencia, por otra parte, los niños y las niñas, y por otra parte, las personas con, digamos, adultas mayores con dependencias particulares. Entonces, hablamos de tres universos o de tres grupos como bien diferenciados también, y además las personas cuidadoras como objeto de política. De estas personas con dependencia, bueno, más de un 70% de esta población recibe cuidado por parte de una mujer, ¿no? Y una cuestión interesante de los datos es que una parte importante de personas que cuidan, de las personas cuidadoras, son personas mayores de 60 años y que también son mujeres, ¿no? O sea, vemos ahí también que hay un envejecimiento del cuidado, si bien hay una feminización, ¿no es cierto? Y sabemos por los distintos datos y los estudios que las mujeres son las que dedicamos mayor parte del tiempo a cuidar a estos grupos de población, pero además es interesante eh, o preocupante también, uno podría decir, que de estas personas que cuidan, un porcentaje importante son personas mayores. En relación a las mujeres quizás de otros grupos etarios, ¿no? Vemos que sabemos que un gran porcentaje de las mujeres que no se incorporan al mercado de trabajo, ¿verdad?,
señalan que la razón principal para no ingresar al mercado de trabajo es la dedicación al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en los hogares. Y este cuidado no remunerado tiene que ver con, eh, por una parte, la maternidad, como veíamos en el caso anterior de la exposición de Verónica, pero también de cuidar a otros familiares que tienen discapacidad o dependencia, ¿no? En ese sentido, hay datos desde la Fundación Sol, por ejemplo, que hablan de que dentro de las mujeres que trabajan, más del 50% de estas mujeres que cuidan y además trabajan pueden ser consideradas pobres de tiempo. Y también vemos que estas mujeres que trabajan eh, dedican muchas horas, ¿no es cierto?, a los cuidados independientemente de que estén desempeñándose laboralmente. Entonces aquí también es interesante mostrar que esta pobreza, que estos cuidados, perdón, implican una pobreza de tiempo, que es una categoría que ha trabajado la Fundación Sol, que me parece interesante, y aquí lo podemos relacionar con los resultados que mostraba Verónica, ¿no? Como mujeres que tienen hijos eh, son mujeres que además están muy ocupadas y que tienen una pobreza de tiempo importante y por tanto eso impacta obviamente en la decisión también, seguramente, de tener o no tener hijos, ¿no? También sabemos por los datos de la ENUD reciente que hay una, digamos, una dedicación importante de horas al trabajo cuidado diario eh, y que en hogares nucleares con hijos las mujeres tienen más horas dedicadas y más cargas de trabajo, ¿no? Como, digamos, eso, algunos datos generales para enmarcar un poco tanto las labores de cuidado como la realidad de algunas personas cuidadoras en estos distintos ámbitos, ¿no? Del trabajo cuidado. Ahora, el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados de Chile, para quienes no conozcan mucho, algunos datos generales, un poco para entender cómo se da o cómo se plantea este Sistema Nacional de Cuidado. Desde la perspectiva nuestra, es importante entender el Sistema Nacional de Cuidado como una política pública que se da en un contexto de negociaciones, espacios discursivos y relaciones de poder, ¿no? Es decir, cualquier política pública que quiera hacer frente a un problema público, ¿no es cierto?, se da en un marco de relaciones de poder, negociación y conflicto, que es importante mirar y que para nosotras es interesante como mirar esta historicidad, porque eso también permite visualizar esta política pública en un contexto sociohistórico particular, ¿no? Y eso permite también mirar críticamente y con perspectiva este sistema, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido hemos trabajado, no lo voy a profundizar aquí, pero hemos trabajado también un poco con algunas colegas, entre otras Soledad, que está presente, eh, cómo los distintos actores sociales permiten o posibilitan o empujan ciertas reformas o no reformas o avances o retrocesos respecto del tema de los cuidados en este caso, y eso se da en un contexto particular, ¿no es cierto? Y en eso el sistema de cuidado, si bien lo podemos ver en el momento actual, es un sistema que ha sido empujado a partir de distintos actores sociales, institucionales, políticos, públicos, pero también colectivos y movimientos sociales como el feminismo y las organizaciones de mujeres cuidadoras, ¿no? Y ahí muy rápidamente, solo para mostrar algunos hitos en el itinerario de lo que vemos hoy día como sistema de cuidado, nos parece importante destacar esto, ¿no? La revuelta feminista y el estallido social, todo el trabajo que se hizo durante el plebiscito, la Convención Constitucional, y todo el trabajo que se hizo a partir de la colectiva feminista en ese ámbito, que son hitos que aunque fueron rechazados, las propuestas constitucionales permitieron, creemos, desarrollar debates, disputas y poner el tema, digamos, arriba, encima de la mesa, y que fueron empujando también los cambios políticos, socioculturales, institucionales, que de alguna manera permiten llegar a lo que estamos a puertas, esperamos, de la ley, ¿no es cierto? En el contexto del gobierno de Boric se crea la Secretaría Técnica del Consejo Asesor
presidencial para la política de cuidado en el 2023 y bueno, y hoy día estamos a puertas ya de la aprobación de la ley que entiendo mañana habría un hito muy importante respecto a eso, ¿no? Entonces, eh, no, me parece importante como reconocer muchos de estos hitos, también hay otros hitos más desde la política pública que son importantes reconocer y que hay programas que se han ido articulando también para dar paso a este sistema, ¿no? Eh, Aquí una cita interesante de cómo dentro de la colectiva feminista, y también está por ahí Carolina Giaconi, con que también hemos trabajado el tema, de cómo durante la convención, por ejemplo, la colectiva feminista y toda la labor que se hizo de parte de distintos actores sociales para empujar el tema de los cuidados fue muy relevante. Y como digo, yo creo que acá es interesante reconocer más allá de que eso no haya podido llevarse a cabo, aprobarse esa constitución, son elementos que quedan, digamos, en el imaginario y en las negociaciones, las disputas y en las quizás avances que han permitido ir trabajando en torno a esto, ¿no? Respecto a los componentes del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados hoy día, bueno, algunas cuestiones importantes es que Chile ha ratificado instrumentos internacionales que reconoce el cuidado como un derecho humano y que han permitido avanzar también hacia el proyecto de ley que está hoy día por aprobarse, ¿no? Eh, y también es importante entender que, que los cuidados se llevan a cabo a través de normativas sectoriales y a través de programas específicos como Chile Crece Contigo y Chile Cuida, que se han ido fortaleciendo a través del tiempo con críticas que uno puede hacer, pero que han ido armando este programa, ¿no? Este sistema. Los componentes hoy día del sistema digamos, tienen estos focos, ¿no es cierto? Un conjunto de programas vinculados a las personas cuidadoras, que desde mi perspectiva, y entiendo que es el foco más actual o más, eh, uno de los focos importantes en los cuales se ha destacado el programa en estos últimos años, ¿no? Eh, También el componente de las personas con discapacidad, programas que atienden a esas personas en este ámbito, programas dedicados a las personas mayores y programas dedicados a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los avances muy globales y desde nuestra perspectiva que por supuesto podemos profundizar y comentar, ¿no es cierto? Por supuesto, la aprobación, esperamos, del proyecto de ley, ya que está a puertas de aprobarse, ¿no es cierto? También creo, sobre todo para quienes estudiamos también el tema, el registro, ¿no? El registro, módulo, la creación del módulo de cuidado en el registro social de hogares, la creación de la credencial de personas cuidadoras que de alguna manera permite incorporar y registrar a las personas cuidadoras, que es algo relativamente novedoso, aunque ahí nosotros desde la Universidad de Chile hicimos un estudio, particularmente con personas cuidadoras y con personas con credencial, y hay varias críticas y desafíos al respecto, en los cuales podemos profundizar, ¿no es cierto?, que tienen que ver con particularmente la baja cobertura quizás de esta credencial, pero también entendiendo que es un programa que se ha ido haciendo poco a poco, ¿no? También la creación de los centros comunitarios de cuidado, que entendemos que en este momento hay un proyecto también de la Universidad de Chile que está haciendo evaluación al respecto. Sin embargo, nos parece una idea interesante en términos de articular en centros comunitarios el cuidado para el acompañamiento psicosocial y formación para personas cuidadoras. Y habría que ver, digamos, en este sentido, cuáles son los alcances de estos centros, cuáles son las políticas, también cómo se incorpora la comunidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los desafíos, algunos de los desafíos que se han planteado desde organizaciones comunitarias y también que hemos visto y discutido desde el mundo académico, en diálogo también con las organizaciones? Bueno, algunas de las opiniones respecto del proyecto de ley y de las iniciativas que se dan en esta programa tienen que ver con cuánto en el fondo estos programas pueden
permitir cambios en las relaciones de género, que es lo que buscamos, de alguna manera empujando un poco más allá, ¿no es cierto?, los objetivos de la política, que no necesariamente van por ese lado, ¿no? Pero que algunos de estos programas pueden encerrar a las mujeres en sus casas, ¿no? Al no garantizar autonomía o autonomía económica o capacidad de decisión o posibilidad de arreglo de otra manera o de corresponsabilidad, ¿no? También otro desafío es cuánto estos programas pueden llegar a una cobertura más amplia, ¿no es cierto? Desde una perspectiva más, digamos, buscamos la universalidad, ¿no es cierto? Y las críticas que se han hecho a los sistemas de cuidado buscan en general la universalidad y también el tema de la sostenibilidad estructural como un elemento que es muy relevante para cualquier política pública, ¿no? Y para ir finalizando, un poco cuáles son los principios que nosotras trabajamos en este Policy Brief desde un enfoque interseccional y que nos parece que a lo cual debieran apuntar los sistemas de cuidado y el Sistema Nacional de Cuidados en Chile, que de alguna manera son como un horizonte, ¿no? Un horizonte, y aquí recogemos perspectivas y críticas y bibliografías que se han desarrollado en distintos países en torno a los sistemas de cuidado y que han desarrollado instituciones internacionales y también acá, digamos, investigaciones académicas, ¿no? En que se habla de distintos principios que debiera compartir que debieran tener los sistemas nacionales de cuidado, algunos de los cuales están explícitos en el proyecto de ley chileno, pero que nos preguntamos y nos obligamos también como desde el mundo académico, desde las organizaciones sociales, a que debiéramos alcanzar para poder llegar, ¿no? Para poder llegar a una transformación en las relaciones de género y la desigualdad y poder abordar, digamos, y avanzar más allá de simplemente un sistema que apoya a las mujeres en los cuidados, ¿no? Entonces, algunos de estos principios tienen que ver con cómo establecemos el cuidado como derecho, con la universalidad de la política, con el reconocimiento, la redistribución y la reducción de los cuidados, con la corresponsabilidad, que es un elemento muy importante para lograr este cambio de las relaciones de género, la pertinencia sociocultural también, que tiene que ver con cómo estos sistemas de cuidado se instalan en territorios particulares, la flexibilidad, la intersectorialidad, perdón, y también la participación social con perspectiva territorial. No puedo andar en cada uno de estos porque por el tiempo, pero podemos discutirlo, pero en el fondo es cómo podemos avanzar a un sistema nacional de cuidados que permita tener cobertura, llegar a poblaciones, hacerse cargo de las personas cuidadoras también, pero cómo avanzar a un sistema que permita de alguna manera correr, ¿no es cierto?, esta línea y pasar de una cuestión más de apoyos y cuidados, ¿no es cierto?, a una transformación donde tenemos seguramente el papel importante de la labor académica y también de las organizaciones sociales. Gracias. Gracias, Carolina. Es muy interesante lo que has presentado respecto al Sistema Nacional de Cuidado y además una política muy actual que está, como mostró Catalina, en discusión en el Senado. Vamos a ver los pasos siguientes. A veces las políticas se caen en la puerta del horno y estamos en un momento decisivo. Abro entonces el micrófono para las personas que queramos preguntar a las participantes, a Verónica, a Catalina, una pregunta respecto a lo que han estado planteando. Yo quería ¿puedo preguntar algo, aprovechar? Sí, ¿sí? De todas maneras, Sí. Bueno, quería agradecer a Verónica por la exposición, no conocía el trabajo. Y preguntar, Verónica, de lo que expusiste, si entendí bien, una cuestión que me llamó la atención, me pareció interesante, que me gustaría, o sea, que sería interesante quizás escucharte un poco más, tiene que ver con que de alguna manera algunas de las citas que hablaban de esta
no sé si tendencia, pero de este discurso de algunas mujeres jóvenes de desvincular la maternidad a la pareja, ¿no? Entonces, preguntarte un poco ese discurso que desvincula la maternidad de las parejas, cuán presente están los distintos grupos, que entiendo que no diferencian socioeconómicamente, pero sí por nivel de educativo, que supongo que tiene que ver también con, de alguna manera, un acercamiento a distinción de clases, ¿no es cierto? O al menos de nivel educativo. Entonces, ¿cuánto de eso, qué diferencias hay? Si es que hay diferencias, y también cuánto de eso hay en los hombres, si es que hay alguna reflexión respecto a eh, la posibilidad de paternidad desvinculada a la pareja, o todavía hay una visión como mucho más tradicional en los hombres respecto a la pareja. ¿Les Ya, parece, Verónica, que ¿Mm? podamos recopilar ¿Cuenta? preguntas? ¿Les parece? ¿Ya? Porque también Ya, tengo una para Catalina. ya. Que sí, y me gustaría que si pudieras ahondar un poquito más en el tema de qué es lo que se ha hablado de la corresponsabilidad en este proyecto, ¿sí? Porque como tú señalabas, uno de los peligros de esta, peligros entre comillas, de este tipo de política es que pueden terminar sancionando la división sexual del trabajo, ¿no? O sea, apoyamos a las mujeres y en ese movimiento las dejamos firmemente instaladas en el cuidado, que además sigue siendo algo típicamente subvalorado, ¿no? Entonces, tú que has acompañado la discusión, ¿se ha planteado en qué términos se ha planteado, qué lugar se le ha dado, es una prioridad, no es una prioridad? Eh, Eso. Ya, Verónica. Rodrigo, también que levantó la mano. ¿Se escucha, cierto? Muy bien. ¿Se escucha? Sí, muy Ah, ya, bien. perfecto. Ya, sí, también son dos preguntas para Verónica. La primera es que me pareció súper interesante el tema de la presión social respecto a incorporar esa variable dentro del estudio me parece bien interesante, ya que particularmente estamos quizá en una etapa donde se está generando ciertos quiebres con precisamente tradiciones existentes en la cultura, en Chile por lo menos. Y en ese sentido me llamó mucho la atención, por ejemplo, una de las citas que decía un hombre que decía particularmente yo no quiero ser papá solo los fines de semana, o sea, planteando el tema de que su paternidad decía qué pasa si fracasaba la relación o algo por el estilo. Entonces sobre ese punto, por ejemplo, ¿cómo se da la presión social de lo que vieron en su estudio con respecto a los hombres? Por ejemplo, uno, ¿existe una presión social de ser padres? ¿Qué pasa con aquellos hombres que no quieren ser padres, hombres jóvenes? Segundo lugar, el tema precisamente de la responsabilidad de cuidados. Por ejemplo, ¿en qué medida los hombres dicen, ojo, que a mí me gustaría quedar, por ejemplo, cuidando al niño? O este caso que sobre en un quiebre de la relación, precisamente cómo afecta la dinámica de su paternidad. Y lo segundo, como también señalaste, no estaba visto desde el nivel socioeconómico, pero sí me gustaría saber si se mantienen estas lógicas de que a mayor nivel socioeconómico, mayor nivel capital cultural, educacional, se mantienen ciertas lógicas críticas respecto a la maternidad, por ejemplo, o retrasos con respecto a grupos socioeconómicos más medios bajos. Es decir, yo sé que no se incluyó como variable propiamente tal, pero sí se mantiene esta lógica un poco que ha demostrado la literatura anteriormente o hay ciertas transformaciones. Gracias, Rodrigo. A ver si alguien más tiene más preguntas para Verónica y Catalina. Yo Ya. no sé Bueno. levantar la mano, perdón, en la aplicación. Quería preguntarle a Verónica, porque algo que conecta mucho las dos presentaciones, gracias por la instancia, está muy interesante. Me preguntaba cuando hablabas de las abuelas, dónde recae el cuidado de las personas que entrevistaron, si algo del Sistema Nacional de Cuidado o de la política pública relacionada al cuidado aparece en tu entrevista, si en estas entrevistas, estos entrevistados, existe en el imaginario social cultural la posibilidad de redistribuir los cuidados también en el sistema público. Catalina hablaba ahí de este sistema y nos preguntamos siempre hasta dónde esto se sabe, ¿no? Si esto es posible, que existen las instancias, como que no sabemos si hay algo de la difusión o de que efectivamente la tarea de cuidado está tan familiarizada y tan privatizada que existe poca noción también de otras formas de redistribución. Entonces me quedaba con esa pregunta como para
también conectar las dos presentaciones. Gracias. Gracias, Sole. No sé si hay alguien más quiere hacer preguntas a la participante, a la presentadora. Bueno, yo quiero hacer dos preguntas, una a Verónica también respecto a las metáforas sociales. Me parece muy interesante como manera de acercarse a los discursos de la juventud, especialmente asociándolo a la idea de esa habilidad, ¿no? Tal vez la entrevista parece un encuadre bastante que marca la desigualdad social. También creo que la metáfora podría emerger más los valores. Y respecto a eso, tú dices que respecto a estas metáforas hay se ve en el caso de las mujeres una mayor heterogeneidad de la idea de ser madre, ¿verdad? De la maternidad. No sé si en esta metáfora está cruzado también por niveles socioeconómicos. Existe inicialmente la distinción entre jóvenes que tienen educación superior y jóvenes que no tienen educación superior. No sé si esta metáfora a nivel de contenido simbólico, podemos decir, que abordan los valores, las creencias, ¿se puede hacer esa diferencia por nivel socioeconómico también o no? ¿Ya? Y para Catalina, interesante lo que plantea respecto al Sistema Nacional de Cuidado, porque voy avanzando con cuentagotas en la política, y si bien el objetivo final es que existe una redistribución del cuidado a través de la corresponsabilidad y otras estrategias, quisiera preguntarte, ¿cuál es la urgencia que tú ves actualmente pensando en la figura de la cuidadora? Que es necesario empujar más en términos políticos, también desde la academia, porque hay una serie de estrategias que se han usado, la corresponsabilidad, el centro comunitario, también la flexibilidad laboral. ¿Cuál es la urgencia, la principal que tú ves actualmente, pensando en estas cuidadoras, particularmente mayores, sobre 60 años, que parece ser que un grupo que a futuro va a ser bastante, va a demandar bastante también atención? Esas preguntas. No sé si alguien más quiere o permitimos que la cita respondan. ¿Hay más preguntas? Bien. Vero y después Catalina. Vero está muteada. Ya perdió la práctica de esta reunión online. Perdón. Bueno, primero, gracias por las preguntas. A ver, voy ahí con lo de Catalina, que me preguntaba por esta distinción entre parejas e hijos, ¿sí? Y que tiene que ver un poco también con lo que preguntaba Rodrigo. Yo te diría que las mujeres, sin importar el nivel de educación, hay un conjunto de criterios para decidir lo que se espera de una relación de pareja y otro conjunto de criterios para decidir respecto de los hijos e hijas, ¿ya? Los hombres no, los hombres van más por el combo, ¿no? Pareja e hijos. Y yo creo que tiene que ver con esta idea del rol instituible que tienen las madres en el cuidado, ¿sí? Para hacerte una idea de los 16 hombres que, 30 en realidad, eh, considerando los grupos de educación superior y sin educación superior, solamente dos plantearon la posibilidad de ser papás solos. ¿Ya? Y en general eran personas que te decían, yo no le tengo miedo al cuidado porque he tenido un montón de sobrinos, porque estoy familiarizado con eso, ¿sí? Y me siento capaz de hacerlo. El resto lo miraba como muy este rol más de subsidiario, ¿no? O sea, si por ese motivo yo me llegara a separar, em, me cuesta más pensar la paternidad sin la idea de una pareja, ¿no? Entonces yo entiendo que tiene que ver con que las mujeres hemos asumido roles de proveedora económica y de cuidadora, pero a los hombres les ha costado más diversificarse, por decirlo así, ¿no? Y asumir también el rol de cuidado, porque incluso la gente que lo planteaba la lógica de yo le voy a pagar a alguien, o mi mamá, para que esté ahí como apoyando el tema del cuidado, ¿no? Entonces sí, siento que hay una distinción ahí que se dio por género y por nivel de educación, ¿ya? En el sentido de que las mujeres sin educación superior lo que te dicen es, yo me imagino siendo mamá soltera, pero económicamente lo veo poco viable. Entonces, no tengo problema con la idea, pero la práctica la veo más difícil,
¿ya? O sea, ahí yo sí voy a necesitar un compañero porque yo estoy frágil en el mercado laboral, porque voy a ganar menos que él, ¿no? En esa lógica. Respecto de la presión social, yo ahí me pregunto si hay menos presión social hacia los hombres o los hombres la sienten menos, ¿no? Se da menos por aludido porque hay una cosa ahí que tiene que ver con cómo se plantea. En general los hombres nos dijeron, sí, yo le escucho a mi familia, yo quiero nietos algún día, eh, anda pensándolo, o ya tanto tiempo con esa niña, cuando, ¿sí? Pero en las mujeres era mucho más urgente, era como esta lógica de decir, no lo dejes pasar porque después, como dicen los españoles, se te va a pasar el arroz, biológicamente vas a tener problemas, mira, puedes haber una enfermedad, los niños nacen con... O sea, bueno, o sea, un acto más terrorista, diría yo, ¿eh? Eh, entonces, porque como decía, el tema del reloj biológico, o sea, tal vez no con esas palabras, pero sí le debe decir, mira, después de los 30 cae la fertilidad y entonces y empieza como toda esta cosa, ¿no? Lo cual es raro también en una sociedad donde los hijos están teniendo cada vez más tarde, por lo menos las mujeres adultas. Entonces, los hombres sí reportan esto, pero más en lógica de que le dicen, sí, mira, yo quiero nietos algún día y tú eres el mayor o tú eres el que está, digamos, no, mejor posicionado para tener hijos económicamente, por ejemplo, ¿sí? Y en ese sentido, sí siento que los hombres, y esto es consistente con datos que no son míos, digamos, con otra literatura, se ven así como cuidando, pero viene la cosa como más lúdica, ¿no? Pasar tiempo con ellos, llevarlos al parque, ver tele, porque hay un deseo sí de conexión emocional. Y muchos hombres nos dijeron, yo no quiero ser un papá que llega cuando los niños están durmiendo, no quiero ser un papá que llega a puro castigar o imponer disciplina, que fue la vivencia que yo tuve con mi papá, ¿no? Sino que quiero ser un papá que vaya a verlo ver al colegio, que juegue con ellos, que tenga esta... Pero tú les preguntas a los hombres en caso de enfermedad y ahí la mamá, ¿no? O sea, esta cosa como más de que efectivamente te significa faltar al trabajo y tener que dar vuelta a tu día a día, eso se ve más como una cosa femenina, y- pero porque se entiende que hay una cosa de afectividad y que las mujeres hacemos mejor, ¿no? Las mujeres consolamos mejor, cuidamos mejor en ese sentido, en esa visión, ¿ya? Pero sí hay una cosa, digamos que los hombres te dicen, yo no tengo problema en cambiar pañales, no tengo problema en hacer esas cosas, ¿ya? Pero cuando tú le preguntas, ya, pero si en tu trabajo tú tuvieras que faltar, ahí lo primero es la pareja, si no funciona la pareja, mi mamá, la mamá de mi pareja, y si nada de eso funciona, bueno, tendré que pedir permiso del trabajo, ¿ya? O sea, es como bien la vuelta larga en ese sentido. Em, y respecto a la pregunta si se mantienen lógicas más críticas en la parte de la maternidad y paternidad en los grupos de más alto nivel de educación, sí, sí. Y yo te diría que incluso la cosa del reloj biológico tiene una respuesta mucho más crítica, especialmente en las mujeres de nivel educativo más alto, ¿ya? Que bueno, ¿por qué dijimos nivel de educativo y no clase? Porque clase es un constructo mucho más complejo, pero además porque lo que nos interesaba era ver el tema de proyecciones en el mercado laboral, ¿ya? Y en ese sentido, sí, en Chile todavía el nivel de educación sigue, especialmente para las mujeres, siendo el factor esencial, ¿no? Sabemos que los niveles de empleo entre hombres y mujeres, el único espacio en el que son más o menos comparables son en las mujeres con educación superior. Y que tiene también que ver con esta lógica no de tercerizar el cuidado, que es algo que los hombres de ese grupo social plantearon harto, ¿no? Yo me hago cargo, pero estoy pensando, cuando estoy pensando en hacerme cargo, estoy pensando en pagarle a alguien, ¿ya? Para que siga haciendo la pega latera y yo, digamos, poder pasarlo bien con el que está bien, pues nos pegamos, ¿ya? Pero me refiero a que hay una lógica de que lo podemos pagar. Entonces, en ese sentido, sí hay lógicas más críticas en el grupo con educación superior, porque se entiende también menos como un mandato biológico y más como una opción personal. ¿Ya? El grupo con menos educación superior todavía tiene harto de entenderlo como un mandato biológico, ¿no? Algo que hay que hacer, por lo menos uno. Eh, entonces, como te decía, uno, porque hay que cumplir, mientras que las mujeres con educación superior que quieren hijos te dicen, uno, porque quiero la experiencia. Y si no la quiero,
o siento que se pone muy difícil, muy cuesta arriba, no, 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 o sea, tampoco es como este imperativo tan fuerte. Respecto de lo que preguntaba Soledad, sabes que no. Una cosa que nos llamó mucha atención cuando preguntamos por el rol del Estado fue que la gente tiene solamente en la cabeza las salas cunas. Nada. Eh, entonces también creo que tiene que ver con las prioridades que tiene nuestra sociedad, ¿no? En términos Y estoy completamente de acuerdo con lo que planteaba Catalina, que creo que aunque no se haya aprobado en la Constitución, estas discusiones son importantes que se hayan hecho porque dejan instalado ideas y dejan un piso en términos conceptuales o de ideas respecto de para dónde queremos ir, ¿ya? Pero sí, eso fue notablemente ausente en nuestras entrevistas. La gente te menciona con suerte las salas cunas, eh, como una alternativa eventualmente al cuidado de Junquintera, digamos, pero como algo que se ve todavía como de mala calidad, como no muy bueno, mejor que se quede con mi mamá porque se enferma mucho, no, como es como una cosa bien precaria en ese sentido. Y de otras personas, cuidado, por ejemplo, de personas con discapacidad, o en algún momento algunas personas surgió el tema de cuidar de los propios padres, nada. Nada, la gente no lo tiene en su imaginario, ¿ya? Lo cual, insisto, quiere decir que como sociedad hemos hecho poco para difundirlo. Yo creo que eso también es una cosa interesante en términos respecto de las prioridades de cómo se comunican estas cosas. Y respecto a la pregunta de Lorena, de las metáforas, si había alguna diferencia por nivel de educación, fíjate que no. Eh, la, la distinción clave sigue siendo el género. En general, los hombres tienen un discurso más homogéneo, que yo creo con lo que decía hace un momento, ¿no? Porque han diversificado roles un poquito menos, pero no, por educación, no que yo recuerde lo que llevamos del análisis, ¿no? Que ahí, bueno, Luis está haciendo su doctorado en lingüística, entonces él es feliz con su análisis, pero no ha aparecido como un marcador clave. Sí, el género, sí, eso, no sé si respondí todas las consultas. Bien, Verónica, gracias. Yo creo que sí, si hay más preguntas, después podemos abrir nuevamente la discusión. Tata. Sí, gracias. Gracias por la respuesta, Verónica. La corresponsabilidad. Sí, la corresponsabilidad está en el proyecto, ¿no? Corresponsabilidad social y corresponsabilidad de género. Ahora, o sea, yo creo que el proyecto, si uno lo lee, como los principios, o la primera parte, que es como la declaración más de principios, en el fondo de orientaciones, es muy como que uno podría esperar, tiene todo, ¿no? Porque tiene corresponsabilidad estatal, o sea, social, de género, tiene el tema de la redistribución, del derecho, por supuesto, etcétera, ¿no? El tema, claro, después es cómo eso se va a llevar a la práctica y cómo se está llevando a la práctica y cómo eso se va a poder fundamentar o aplicar, y también en el contexto electoral en que estamos y lo que va a venir, ¿no? El Ministerio de la Mujer igual tiene también como el mandato de velar por esa corresponsabilidad. Pero claramente eso va a depender de lo que venga, creo yo. Tampoco, yo igual, claro, yo estoy en diálogo con personas de los ministerios y con organizaciones sociales, yo no estoy ahí en la política, ¿no? Eso sería interesante como también escuchar desde esa voz la mirada, aunque me imagino que están todos como expectantes de qué va a pasar, pero esperemos que el gobierno que gane sea un gobierno que siga progresista, digamos, y que siga empujando esto, y que siga avanzando en esta idea, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que sí se ha avanzado en términos de la corresponsabilidad social en la medida en que, claro, que el Estado va poniendo recursos y amplía la cobertura para que
las mujeres se incorporen al mercado laboral, o sea, pero como tú dices, Verónica, y como se ha visto en muchos programas y políticas, se sigue manteniendo la diferencia, la división sexual del trabajo, ¿no es cierto? Y que sabemos que eso no es solo un resorte de la política pública, sino que tiene que ver con la educación, con la cultura, con muchas otras cuestiones más allá de la ley, pero con el movimiento, con los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Pero sí creo que se ha ido avanzando en instalar ciertos elementos más de sentido común o de sentido más simbólico respecto de la crianza o respecto de los cuidados, ¿no? Eh, pero creo que tu mismo estudio muestra que esta cuestión del derecho al cuidado o de el derecho que tienen las familias a exigir cuidados para hijos, hijas o para personas mayores o para personas con discapacidad no está instalado tan fuertemente, ¿no? Entonces eso yo creo que es un desafío de la sociedad en general y de la academia, de las organizaciones, etcétera. Respecto de la urgencia, mira, ahí quizás, Lore, desde un estudio que hicimos con personas cuidadoras hace un par de años, ¿qué es lo que planteaba? Porque, bueno, yo creo que una cuestión importante de las personas cuidadoras es que hay grupos súper distintos. O sea, están las madres de niños pequeños que no tienen discapacidad, otras de niños chicos que sí tienen discapacidad y que tienen un montón de demandas. Y están las personas que, no sé, cuidan al papá o la mamá, adulto mayor y que son personas mayores. Entonces, eso es súper importante cómo se va a distinguir ahí, trabajar con los distintos grupos, ¿no? Pero partiendo de eso, hicimos grupos de discusión con personas cuidadoras de distintas edades y de distintas responsabilidades y, por ejemplo, las madres de niños y niñas con discapacidad, una de las cuestiones importantes para ellas era el tema de la escolaridad, ¿no? O sea, la escolaridad para esos niños y niñas, porque son madres que tienen que dedicarse 100% al cuidado y a la educación de esos niños y niñas porque no se integran no hay espacio en el sistema educativo que los integre y los acoja, ¿no? Entonces son mamás que están 100% dedicadas a ellos y a ellas. Y para las mujeres, y yo diría para esas mujeres, pero también para las mujeres mayores, es una cuestión que yo entiendo que se ha avanzado en algunas cosas, pero habría que pensar en modalidades más quizás eh, creativas, el tema del empleo, ¿no? La empleabilidad. O sea, sabemos por los estudios que hemos hecho durante años del empleo femenino, que sin autonomía económica no hay otro tipo de autonomía posible, ¿no? Y mientras las mujeres estemos cuidando, encerradas en la casa y no tengan, muchas de estas mujeres no tengan empleo, ¿no es cierto? Y no pueden salir al mercado laboral, etcétera. Y no hay alternativas de desarrollo laboral online o part-time o convenios con empresas para que las mujeres cuidadoras puedan incorporarse o, bueno, iniciativas políticas que hay que pensarlas muy creativamente y que las asociaciones de mujeres cuidadoras sí han puesto y propuesto en las políticas gubernamentales, yo creo que eso también es una urgencia importante. O sea, hay que darles empleo a las mujeres cuidadoras que les permitan también negociar a nivel doméstico, porque también sabemos por los estudios que la posibilidad de negociación de las mujeres a nivel del hogar también parte de la posibilidad de tener autonomía económica, ¿no? O sea, mujer, si están cuidando 100% y además no tienen empleo ni ingreso, difícilmente también van a poder negociar a nivel doméstico una corresponsabilidad, ¿no? Entonces creo que esas por ahí podrían ir los énfasis de algunas políticas. Gracias, Catalina, nuevamente, y Verónica. No sé si hay más preguntas por hacer, algo que haya quedado pendiente a propósito de lo que han planteado la presentadora, la ponencista. Bueno, es una discusión que va a seguir presente en nuestros debates por la urgencia de la necesidad del cuidado, por la crisis del cuidado, también por las transformaciones que
que están ocurriendo al interior de las familias y que requiere la atención y, como dice Catalina, la transformación desde la academia. Le agradezco a cada una haber estado presente y nos veremos en otro momento también hablando sobre el cuidado u otras preocupaciones que nos convocan. Le agradezco a las dos potencistas y a ustedes también por estar presentes. Nos vemos en otra ocasión. Chao. Chao, que estés muy Chao, bien. muchas gracias por la invitación. Buena semana. Chao, chao. Chao, buena Chao. semana.